La mujer bestia alienígena está en celo y yo soy el único hombre en 500 millas. Bienvenido a... El mundo de la ciencia ficción. Comenta abajo desde qué parte del mundo estás viéndolo hoy y si te gusta esto. Historia. No olvides suscribirte. Rogers estaba en lo profundo de la densa maleza de la selva alienígena cuando el aire a su alrededor comenzó a espesarse, agobiado por una extraña mezcla de humedad y algo primigenio. El bosque tenía una forma de cambiar con las estaciones y, aunque había estado en suficientes selvas alienígenas para reconocer las señales, había algo de peligro en ese lugar que se sentía diferente, casi vivo, de una manera que no había experimentado antes. Los árboles se alzaban más altos de lo que jamás había visto, sus troncos gruesos y nudosos mientras las vides se retorcían de forma impredecible. Los patrones del follaje eran una mezcla de verdes vivos y marrones intensos y el aire era denso con el zumbido de insectos invisibles. Su zumbido reverbera como un suave latido del corazón debajo de las capas de extraño sonidos. Ajustó su mochila tirando de la correa más apretada sobre su hombro antes. Avanzando, sus botas crujieron suavemente bajo sus pies y la atmósfera se sintió cargado como si el suelo bajo él fuera consciente de su presencia. Esta no era una selva tropical cualquiera, era conocida en toda la galaxia por su ciclo estacional único, uno que significaba vida o muerte para aquellos que se adentraban en sus profundidades sin estar preparados. Rollers, sin embargo, era un explorador novato. Había atravesado planetas mucho más peligrosos que este y su actitud tranquila frente a la vida silvestre alienígena y las condiciones impredecibles le habían ganado una reputación de viajero experimentado. La misión aquí fue sencilla: recolectar muestras de la flora local y registrar datos sobre el ecosistema. No buscaba problemas, pero el bosque tenía una forma de ofrecerle más de lo que cualquiera esperaba mientras se dirigía hacia él. A través de la espesa maleza notó las señales enviadas: rastros, huellas de patas, ramas rotas. Nada de eso parecía familiar y no pudo identificar la especie exacta a la que pertenecía. El rastro parecía demasiado fresco, los pelos de la nuca. Se puso de pie, un presentimiento le decía que regresara, pero su curiosidad pudo más que él. Lo último que necesitaba era. Ahora iba a cortar su viaje debido a una corazonada. Se detuvo, examinó sus alrededores y luego siguió adelante. Rollers se había alejado mucho de su campamento y el terreno desconocido estaba empezando a pasarle factura. Había estado siguiendo un sendero de flores nativas de esta parte de la selva, pero eran pocas y distantes entre sí. El aire se había vuelto más pesado, las sombras más profundas y algo en la distancia parecía parpadear en la esquina de su visión. Respiró hondo sintiendo el cambio, luego vino el gruñido. No era él. El gruñido más fuerte que cualquier criatura que hubiera conocido jamás, y estaba más cerca de lo que esperaba, un sonido sordo y retumbante. Reverberó a través del suelo mismo, vibrando hasta sus piernas. Su primer instinto era para congelar todos los músculos de su cuerpo, tensándolos, pero el gruñido volvió a sonar, seguido por el sonido inconfundible de algo grande abriéndose paso entre la maleza, moviéndose con intención. El entrenamiento se activó al instante. Su mano fue hacia el blaster que tenía a su lado, pero sabía que era mejor no hacerlo. Confiar en un arma en un entorno donde su presa o depredador podría ser mucho más formidable que cualquier máquina. Ajustó su postura preparándose para un ataque rápido. Escapar si es necesario. Antes de que pudiera reaccionar, una figura enorme emergió de las sombras. Sus ojos color ámbar brillaban débilmente en la tenue luz. La criatura que entró en el claro no se parecía a nada de lo que Rogers había visto. Había visto antes un imponente y musculoso pelaje de un marrón oscuro, espeso y enmarañado con una textura que parecía casi demasiado pesada para un cuerpo tan masivo. Los rasgos de la criatura eran a la vez elegantes y aterradores. Sus colmillos eran enormes, como colmillos curvos y dentados que sobresalían de ambos lados de su hocico, y sus garras eran tan grandes que podían atravesar fácilmente el acero. Tenía una cola larga que se abalanzó detrás de él, derribando varios árboles pequeños con un golpe casual mientras se acercaba. Rogers congeló sus ojos. Se fijó en la criatura y por primera vez desde que llegó a este planeta sintió una verdadera sensación de peligro. La criatura no parecía tener prisa, sus movimientos eran deliberados, sus ojos nunca lo dejaban. El primer pensamiento de Rogers
Era que este tenía que ser uno de los depredadores máximos de la selva tropical, pero a medida que se acercaba se dio cuenta de que no había nadie. Había algo diferente en ello, la criatura estaba demasiado serena, demasiado consciente de su propio poder y había algo. Además, algo inconfundible en la forma en que lo miraba, algo que no se trataba solo de cazar, se detuvo a solo 10. A sus pies de él, sus ojos se entrecerraron mientras olía el aire tomando una respiración profunda. Rollers instintivamente dio un paso atrás y su mente corrió para evaluar la situación. No tenía miedo de haberse enfrentado a criaturas mucho más peligrosas en el pasado, pero había una sutil tensión subyacente en el aire que no podía ignorar. No era una bestia común y corriente, era algo muy lejano. Más inteligente, mucho más capaz que cualquier cosa que había conocido en este planeta. Entonces la criatura pronunció su voz. Era un profundo y gutural vibrando en el aire como el retumbar de un trueno. Olías diferente. Era más bien un gruñido que cualquier otra cosa, pero las palabras fueron lo suficientemente claras. Rollers parpadeó sorprendido, sin estar seguro de si lo había escuchado correctamente. Pero antes de que pudiera responder, la criatura dio otro paso más cerca y luego otro, su forma masiva casi llenó el espacio a su alrededor. Roger se mantuvo firme, manteniendo su mano cerca de su arma, pero sin sacarla todavía. Había tratado con especies inteligentes antes y, aunque el tamaño y la fuerza de esta criatura eran intimidantes, estaba claro que no estaba allí para atacarlo. No eres como los demás, continuó la criatura ahora a unos metros de distancia. Los demás me evitan, pero tú te quedas. Los ojos ámbar de la criatura brillaron mientras los labios se curvaron en algo parecido a una sonrisa y luego dio otro paso hacia adelante. Su enorme cola se acercó peligrosamente a Rogers. Roger estabilizó su respiración tratando de piensa rápido. El olor de la criatura era abrumador, ahora almizclado, animalístico. Pero había algo extrañamente atractivo en ello, no podía negar la atracción que sentía, una atracción instintiva que no podía explicar, pero le entrenaron para no confiar en sus instintos en situaciones como esta. Tuve que pensar para mantener la calma. La criatura inclinó ligeramente su cabeza, su brillo. Ojos fijos en el serás mío, dijo en tono bajo y casi juguetón. Rollers sintió que la sangre le abandonaba el rostro, pero antes de poder reaccionar, la criatura hizo su movimiento y dio un paso adelante. Con la velocidad del rayo, sus enormes patas golpean suavemente el suelo. El corazón de Roger se aceleró cuando la enorme criatura se acercó, su presencia abrumadora. Había algo en la forma en que se movía, que era a la vez elegante y amenazante, la confianza de un depredador en cada paso. Rogers instintivamente dio un paso adelante. Retrocedió, pero sus botas se engancharon en una ruta y lo hicieron tropezar por un breve momento. Los ojos ámbar de la criatura se entrecerraron mientras lo observó, aparentemente divertido por su inquietud, pero no atacó, sino que inclinó la cabeza estudiándolo atentamente como si estuviera tratando de decidir algo. Podía sentir el peso de su mirada y era diferente a todo lo que había experimentado antes. Esto no era solo una bestia en la caza. Fue inteligente, deliberada y extrañamente paciente. No parecía ver. Lo consideraba una presa en el sentido tradicional, pero la tensión en el aire era lo suficientemente densa como para erizarle los pelos de la espalda. El cuello se puso de punta, la mente de Roger trabajó rápidamente, sus instintos afilando lo que fuera que era esta criatura. No actuaba como ningún depredador. Había encontrado algo así antes y no iba a hacer el ridículo asumiendo que era solo un animal tonto del bosque. A su alrededor todavía se oía el zumbido normal de los insectos y los pájaros, silenciado como si fuera la jungla. Él mismo contuvo la respiración por un momento. Hubo silencio salvo por él. El suave susurro de las hojas y el ocasional gruñido distante hicieron que el pulso de Roger se acelerara al darse cuenta de que estaba de pie en una posición vulnerable. Podía sentir el peso de la mirada de la criatura y a pesar de la adrenalina corriendo por sus venas, su mente permanecía aguda analizando cada detalle. Sus ojos recorrieron la forma de la bestia, observando la imponente figura, sus afilados colmillos y garras y el poderoso un cuerpo musculoso que parecía latir con una energía indomable. Se había enfrentado a peligros. Había visto criaturas antes, pero esta era diferente.
Era más como algo que había leído en textos antiguos, una leyenda. Cobró vida cuando el gruñido de la criatura resonó en el aire una vez más. Rollers sintió que la tensión en su pecho se apretaba. Este no era un encuentro sencillo. Esto era algo mucho más complicado y no estaba seguro de si era un desafío o algo más. Las siguientes palabras de la criatura hicieron que su corazón se acelerara. No estoy aquí para matarte, retumbó su voz profunda. Vibrando en el aire, estoy aquí para reclamarte. No había malicia en su tono. Pero el peso de esas palabras colgaba en el espacio entre ellos. El instinto de Roger le gritó que corriera. Escapar, pero algo en la voz de la criatura lo mantuvo en su lugar, clavado en el sitio, era como si supiera algo. No era como si estuviera jugando con él y por un momento sintió que era él el que estaba siendo probado, no estaba seguro de qué. La criatura quiso decir con reclamar, pero estaba claro que esto no iba a ser un escape simple. La bestia no tenía intención de dejarlo ir y el bosque a su alrededor parecía encogerse con cada segundo que pasaba. El olor terroso de la criatura salvaje y espeso lo envolvió haciendo que su cabeza girara, su cuerpo reaccionó a pesar de. Sentía en sí mismo una atracción primaria que no podía explicar, pero luchaba contra ella, centrándose en los hechos que tenía que mantener. Con la cabeza despejada, no sé qué crees que estás haciendo, pero no me interesa que nadie me reclame, dijo Rogers. Su voz se mantuvo firme a pesar de la situación, no iba a dejar que el miedo se apoderara de él, había sobrevivido a situaciones peores que esto y no iba a dejar que una criatura alienígena de gran tamaño lo intimidara, pero tan pronto como las palabras salieron de su boca. Boca se dio cuenta de lo hueca que sonaba. No se trataba de lo que él quería, en realidad no se trataba de lo que esto. La criatura quería y por la forma en que lo miraba parecía que no iba a aceptar un no por respuesta. Los ojos de la criatura brillaron brevemente, el brillo en ellos se intensificó y por un momento. Rollers pensó que iba a abalanzarse, pero simplemente se acercó. Bajando la cabeza a su nivel, un gruñido bajo vibrando desde lo más profundo de su pecho. Eres el único macho en kilómetros a la redonda. La criatura dijo que su tono era casi juguetón, pero había un tono subyacente, una sensación de urgencia. Los otros. Me he mantenido alejado, ¿saben lo que pasa cuando encuentro a alguien como tú? La mente de Roger se tambaleó, era el único hombre para. Millas. La implicación de esa declaración comenzó a calar y sus instintos lo impulsaron a correr, pero no lo hizo, se quedó quieto. Su mente corría mientras trataba de darle sentido a la situación, a esta criatura, a esta mujer bestia. Estaba en celo y él era el premio. La comprensión lo golpeó como una bofetada en él. Cara que había vagado en medio de una temporada de apareamiento peligrosa sin siquiera saberlo, no era solo supervivencia ahora. Se trataba de cómo navegar este extraño encuentro inesperado sin caer en la trampa en la que estaba metida la criatura. Para él, no sabía mucho sobre los rituales de apareamiento de las especies extraterrestres, pero estaba bastante seguro de que no. Quiero ser parte de alguna ceremonia ritual de apareamiento con una criatura que podría destrozarlo si quisiera. Aún así, no pudo evitar preguntarse por qué no lo había atacado ya. Era como si lo estuviera probando, sondeándolo. Al ver cómo reaccionaría, los labios de la criatura se curvaron en algo que casi podría considerarse una sonrisa. Parecía más una barra de colmillos que algo reconfortante. No quiero hacerte daño, decían las palabras suaves y casi tranquilizador en contraste con su ferocidad, pero no me voy sin ti. Roller sintió que un nudo se apretaba en su. El estómago y el aire a su alrededor parecían volverse aún más pesados. No estaba seguro de lo que esta criatura quería decir con irse sin. Pero no parecía una simple oferta, parecía más bien una exigencia. Eso era un problema, un gran problema. Sus instintos le decían que encontrara una salida. Escapar antes de que fuera demasiado tarde, pero el bosque parecía cerrarse a su alrededor y cada movimiento que hacía solo parecía acercar a la criatura. Sus ojos ámbar se clavaron en él con una intensidad que no le gustaba. No pudo escapar, retrocedió un paso y su mano rozó el blaster a su costado. No quería usarlo a menos que fuera necesario, pero estaba listo si la criatura decidía atacar. Sus pensamientos corrían mientras él sopesó sus opciones. Podría intentar luchar para salir, pero eso no parecía una jugada ganadora. Esta criatura era mucho más fuerte,
más rápido y más preparado para el entorno que él. No, su única opción real era hablar para intentar ser más astuto y hacerle entender que no era una amenaza para él y que no iba a ser el compañero de nadie, pero incluso mientras las palabras se formaban en su mente, él sabía que nada iba a ser fácil en esta jungla, no con Seba acercándose a él, la batalla no era solo por la supervivencia, se trataba de descubrir cuánto estaba dispuesto a ceder a sus propios instintos primarios y hasta dónde podía llegar. Podría irse antes de tener que tomar la decisión más difícil de su vida. La presencia de la criatura se cernía sobre él. La tensión entre ellos era palpable mientras sus ojos ámbar seguían cada movimiento que hacía. Rollers podía sentir el peso de su mirada aguda y calculadora, evaluándolo como si fuera poco más que un objeto para ser poseído a pesar del crecimiento. Sentía peligro, pero una parte de él no podía evitar sentirse intrigada por la forma en que se movía, poderosa, confiada y, sin embargo, extrañamente elegante, como algo mucho más inteligente que una simple bestia salvaje. El aire que los rodeaba estaba cargado con el aroma terroso de la selva tropical mezclado con los rastros más leves de la. El olor primario de la criatura hizo que Rogers diera un paso atrás. Su pulso se aceleró cuando sus instintos de supervivencia entraron en acción, pero él permaneció tranquilo, manteniéndose firme. No iba a dejar que esta criatura o lo que fuera lo intimidara, no lo iba a hacer. Un tonto ingenuo que se adentraba en territorio desconocido conocía los peligros. Era salvaje y siempre había logrado salir adelante, pero había algo en la criatura que tenía frente a él que lo hacía. La pregunta era si esta situación era una que él podía controlar. Los ojos de Seba parpadearon. Con algo oscuro e ilegible, una sensación de poder puro que emana de ella. No era la mirada de un depredador a punto de atacar, no, era algo más complejo. Era la mirada de una criatura consciente de su fuerza, de su dominio, pero también de su vulnerabilidad. Rogers pudo ver el cambio sutil en su postura, la forma en que sus músculos se ondulaban mientras se relajaba ligeramente. No fue mucho, pero fue suficiente para hacerle preguntarse si había algo más en este encuentro que un simple animal. ¿Instinto de verdad crees que puedes alejarte de esta voz de Seba, aunque sea baja? Waigarrow tenía un matiz de diversión, como si la pregunta en sí misma fuera un desafío que crees que puedes dejar pasar. Este bosque sin enfrentar lo que viene por ti. La mirada de Rogers nunca vaciló. Con la mente ya trabajando en los posibles resultados de la situación, estaba lejos de ser superado físicamente. Pero no estaba seguro de hasta dónde podría llegar. La presencia de Seba era abrumadora. Y a pesar de su actitud tranquila, había una parte de él que sentía el peso del momento en que sus pensamientos cambiaron de defensa a estrategia. No iba a luchar para salir a menos que fuera absolutamente necesario. Tenía que pensar que no quería cualquier parte de tu ritual, dijo Badger tratando de mantener la voz firme. No estoy aquí para lo que sea que seas. Creo que se supone que debo estar aquí para hacer mi trabajo, eso es todo. No me interesa jugar ningún juego contigo. Los ojos de Seba se entrecerró ante sus palabras, los músculos de su mandíbula se contrajeron ligeramente por un momento, hubo un silencio intenso y tácito. Comunicación entre ellos mientras Badger se mantenía firme. Ella parecía estar evaluándolo, sopesando sus palabras como si considerando algo que no puedes elegir. Retumbó, las palabras lo impactaron. Fue más difícil de lo que esperaba y por un breve momento se quedó sin aliento.